Dios bendiga a cada uno, Dios bendiga a cada uno, a mis hermanos, a mis hermanas y a todo aquel que se disponga a ver este video. Lo bendigo en el nombre del Señor y bendigo también a toda su familia. Y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo vamos a leer una porción de su palabra que está allí en 2 de Timoteo 4 y vamos a exhortarla en el nombre de nuestro Señor. Bien, vamos a leer primeramente del 1 al 8 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te ruego, Señor, que me ayudes en esta hora, bendito Dios, para poder llevar este mensaje y eso, exhortar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad, conforme usted lo quiera, mi Señor, de tal manera que cada uno de los que vea este video y escuche esta tu palabra, aprenda, bendito Dios, y pueda aplicarla a su vida diaria. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, estoy en tus manos, Señor, y vamos entonces a explicar esta tu palabra en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. El domingo pasado hablamos un poco, ¿cierto?, de la rebeldía de ese pueblo de Dios sacado de allí de la esclavitud, ¿cierto? Y en el desierto tuvieron que sufrir muchas cosas porque se rebelaron contra Dios, nunca entendieron que Dios era quien estaba con ellos y los guiaba en todo momento. Y los llevaba, ¿cierto?, a una tierra prometida, a un lugar precioso donde ellos iban a estar. Eh, Iban a disfrutar de aquel lugar, ¿cierto?, en plena libertad. Pero ellos se rebelaron, como dije, y sufrieron el castigo. Si bien Dios les perdonó la vida inmediata, pero sí les castigó y tuvieron que permanecer allí 40 años hasta que todos los antiguos, esa primera generación que salió de Egipto, terminara muerta allí en el desierto. Igual disfrutaron de la libertad, disfrutaron del maná que caía al cielo, ¿verdad? Todo aquello ellos lo vivieron durante esos 40 años, se prepararon y allí esa nueva generación se preparó, ¿cierto? Y cuando ya esa generación cumplió su etapa aquí en la tierra, como Dios lo había prometido, su descendencia, ¿verdad? Sus hijos y de los antiguos, ¿cierto? Caleb y Josué y toda su familia fueron también los que empezaron la conquista, ¿cierto? Con toda esa nueva generación y lograron llegar, ¿cierto?, a la tierra prometida. Tiempo que no debía ser más allá, ¿cierto?, de un par de años, con todo lo que Dios hizo con ellos, porque primero estuvieron un año allí en el Sinaí, ¿cierto?, donde Dios les entregó la ley, ¿verdad? Allí hubo toda una preparación y después ya era avanzar y conquistar. Pero
por su rebeldía, por su desobediencia, fueron castigados a permanecer allí en el desierto por 40 años. Algo que no era lo que Dios había querido para ellos, pero por su rebeldía y su desobediencia, como he repetido, ¿cierto? Recibieron ese castigo. Y por eso dijimos el domingo pasado que no es buena la rebeldía en ningún estado, de ninguna manera. Por eso su pueblo en este tiempo tiene que ser un pueblo obediente, un pueblo valiente además. Bien, entonces en el día de hoy tenemos esta porción de su palabra que nos habla, ¿cierto?, del mensaje que tiene que ser permanente, este mensaje del Señor que siempre tiene que darse en todo tiempo. Y aquí el apóstol Pablo le está hablando, ¿cierto? Le está hablando a Timoteo, su discípulo amado, ¿verdad? A quien el apóstol Pablo preparó, ¿cierto? Formó, educó y le está entregando ya esta enseñanza en la etapa final de la vida del apóstol Pablo. Pablo está preso, ¿cierto? Allí en Roma y él quiere, ¿cierto?, entregar sus últimos mensajes. Y ahí está escribiendo estas cartas y esta carta se la escribe, ¿cierto?, a Timoteo. ¿Y qué es lo que le dice, cierto? En el primer punto vamos a ver que le dice: te encarezco delante de Dios y Jesucristo. O sea, te pido, te encargo que te apresures, ¿cierto? Te pido que hagas esto en forma permanente y en forma rápida, porque el tiempo cada vez es más corto. Pablo estaba consciente de aquello. Entonces le está dando todas las instrucciones. Y si nosotros nos detenemos un poquito, ¿cierto?, en el primer versículo solamente, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará. ¿Quién juzgará? Jesucristo, dice, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Hermano, esto va a suceder, tiene algunas etapas, pero la etapa final, la etapa, ¿cierto?, que está considerada allí en el libro de Revelaciones, el último libro de la Biblia, ¿cierto?, Apocalipsis 20, del 11 al 15 está diciendo de que van a comparecer todos los muertos y los vivos. ¿Cómo es esto? Muchos dicen que después de esta muerte no hay más, pero se está muy equivocado cuando se dice eso. No es así. Cuando nosotros dejamos de existir aquí en la vida, cuando alguien muere, ¿cierto?, cambia de estado, pasa a un estado, ¿cierto?, que es distinto, que no lo conocemos. Y que nosotros lo único que podemos decir con certeza, ¿cierto?, de que la persona muere. Pero la palabra nos está diciendo que va a haber un día, ¿cierto?, donde se van a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, si se va a juzgar a los muertos, es porque siguen vivos, ¿verdad? Porque siguen vivos. Hermano, entonces, después de la muerte, continúa un tipo de vida diferente. Y que siempre los cristianos evangélicos estamos predicando, ¿cierto?, de que hay dos caminos para esa vida que continúa después de la muerte: con Dios y sin Dios. Con Dios, fantástico, fabuloso, todo, pasamos a la inmortalidad, ¿cierto?, con una cantidad de beneficios que están también en la Escritura y que sería muy largo enumerar, pero la vida continúa después de la muerte. El otro camino sin Dios, ¿cierto?, nos lleva a un lugar que se llama Hades y que en ese lugar se va a esperar, ¿cierto?, hasta ese momento final. La Biblia lo describe allí en Apocalipsis, el último libro, ¿cierto?, de la Biblia, 20 del 11 al 15, como el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio del gran trono blanco dice claramente, yo no sé si a ver rápidamente quiero ir,
porque no quiero dejar esto en el aire, hermano, no quiero que si alguno está viendo por primera vez diga de qué está hablando este pastor. Yo le estoy hablando de lo que dice, por ejemplo, allá, voy a leer un solo versículo que explica un poco, dice, y vi a los muertos, el 12 estoy leyendo, 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, de pie ante Dios. Los muertos, grandes y pequeños, se está hablando de gente poderosa, de gente tremendamente importante que en la tierra, van a estar allí frente a Dios, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y después sigue y viene, ¿cierto?, lo que se denomina como el castigo para estos muertos. Entonces, esto es terrible, llegar a ese juicio. Por lo tanto, la razón de que los cristianos evangélicos estén predicando a través de todo el mundo, ¿ya?, y llevando estos mensajes, ¿cierto?, a través de las redes sociales, es para que todos conozcan esto y logren todos entender que es necesario la salvación. Y la salvación se consigue en esta vida terrenal que por mucho que vivamos no pasamos más allá de los 110 años, ciertos casos muy especiales que llegan a esa edad, pero la gran mayoría entre los 70 y 90 años todos ya morimos. Esa es una realidad. Pasamos a este estado entonces donde hay dos opciones. Entonces, esta salvación se logra en esta vida. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer, verdad? Es entender que Dios me está dando la oportunidad de ser salvo ahora, de inscribirme en ese libro, porque dice que se van a abrir los libros y uno de los libros es el libro de la vida. Y ese libro de la vida, cuando sea abierto y allí los que están de pie frente a Dios, si no se encuentran en ese libro, entonces viene una sentencia. Y eso es lo que nosotros queremos evitar, todo cristiano, y eso, por eso vino Jesucristo a la tierra a morir por cada uno de nosotros, porque Dios no quiere que nadie llegue a ese lugar. Dios no quiere que nadie llegue a ese lugar. Entonces, dos verdades en esta. Primero, que los muertos se van a levantar en ese juicio final, en ese juicio del gran trono blanco. Van a tener que dar cuenta, se van a levantar. No mueren entonces en forma definitiva, adquieren una condición distinta, pero siguen al otro lado, ¿cierto? En esa etapa que continúa. Y luego, ¿cierto? Tenemos que entender que esta manera, ¿cierto?, que viene, ya este estado de vida es diferente, pero continúa. Eso es tremendamente importante. Y por otro lado, Dios en estos momentos nos pide, y por eso el apóstol Pablo está predicando y le pide a Timoteo que predique, que lleve el mensaje, que lleve la palabra de Dios. Porque no queremos que ojalá nadie esté en esa condición de pie frente a Dios sin haber dado el paso aquí en la tierra. Entonces el segundo paso importante que nos hace pensar, ¿cierto? Y nos lleva el apóstol Pedro con esta carta que le envía a Timoteo, es que él predique y predique para que muchas personas se arrepientan y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador en esta vida. Que hagan esa confesión de fe de tal manera que cada uno de ellos, ¿cierto?, proceda al arrepentimiento, ¿verdad? Y luego sean inscritos en ese libro de la vida como adoptados como hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! Eso es lo que Dios... Y no cuesta nada, es gratuito, no hay que pagar para eso, hermanos. Se fija todos los que me escuchan, es tremendamente simple, sencillo y sin grandes complicaciones. Solo es dar ese paso, es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Bien,
Pasamos entonces al punto 2 rápidamente. En el punto 2, lo que te pido está diciendo, ¿cierto? Lo que te pido es que prediques la palabra. Eso le está diciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? A Timoteo. Y le da las instrucciones, cómo debe hacerlo, ¿cierto? Y allí le está hablando, ¿cierto? En el verso 2. Pero si lo podemos explicar un poquito, dice que instes en todo tiempo. En todo tiempo, ¿qué significa eso? ¿Cierto? Que no importa el tiempo con complicaciones, tiempo con problemas, no sé, de todo tipo. Pensemos en tiempo atmosférico, ¿cierto? Que está nublado, que está con lluvia, que, no sé, en todo tiempo, en tiempo que quizás tu salud no está muy buena, pero sabes, tú puedes igual entregar el mensaje. Entonces le dice, no importa el tiempo que sea, le está diciendo, el tiempo que estés viviendo, yo te pido que prediques. Porque no olvidemos, Pablo está preso, está en sus últimos días, ya también avanzado de edad, y lo tienen ahí en una cárcel, ¿cierto? Con cadenas, y él está predicando. Entonces él, en ese tiempo de desesperanza, en ese tiempo, ¿cierto?, de angustia para él, humanamente, ¿cierto?, en su cuerpo está viviendo este castigo injusto, ya, pero él dice, por Dios lo está haciendo sin ningún problema. Es más, se deleita, dice. Entonces, eso es lo que está diciendo en todo tiempo. Entonces a nosotros nos tiene que hacer sentido esto. No importa, a veces nosotros nos afligimos por cualquier cosa, ¿verdad? Nos pasó esto y ya como que el mundo se viene abajo, como que ya el cristianismo dejó de ser. No, hermano, no, hermana. No, no. Veamos aquí, el apóstol está preso y está sufriendo, pero él está diciendo yo tengo que predicar y le está indicando también a Timoteo que lo haga. Y nos está diciendo a nosotros ahora, le está diciendo a usted, a usted, a usted, le está diciendo, predica en todo tiempo, no te importe lo que estás viviendo ahora, pero el mensaje es predica, predica, entrega el mensaje, donde quiera que estés, en el auto, llevando un pasajero, en la casa, ¿cierto? Hablando con alguna vecina, usando el teléfono, eh, en el colegio, ¿cierto? A través de las redes sociales, a veces lo ocupamos para muchas cosas, pero no entregamos un mensaje. ¿Se fija? O sea, tenemos muchas formas de llevar el mensaje. Amén, se va entendiendo, ¿verdad? Muy bien, yo sé que ustedes son muy inteligentes. Y luego le dice, ¿cierto? A Timoteo, que redargullas. Cuando veas, en el fondo lo que le está diciendo, cuando veas algo malo en algún hermano, en alguna hermana, anda, reprende, exhorta. Y esto va más para los líderes. Y también va para las hermanas que tienen hijos, ¿cierto? Que tienen hijas. Para todos ellos va este mensaje. Redarguye. Cuando ves algo malo, tienes que tener la valentía de decirle a tu hijo, a tu hija, tienes que tener la valentía para decirle, ¿cierto? A tu discípulo, usted que es líder, ¿cierto? Usted que conoce también de la palabra, le está diciendo a los pastores, pero le está diciendo al grupo responsable, tienes que, cuando veas algo malo, reprende. Y esto cuesta. Esto no es fácil porque muchas veces, ¿cierto? Cuando reprendemos, cuando llamamos la atención, algunos se enojan y ya no quieren ver más al pastor, no quieren ver más al hermano líder. Cuando lo hace una mamá cristiana contra una hija o un hijo, también como que ya no quiere. A veces se enojan mucho, ¿cierto? Y no los quieren ni llamar por teléfono, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la orden? ¿Qué es lo que Dios está diciendo a través del apóstol Pablo? ¿Cierto? Está diciendo que debes hacerlo. Redarguye, reprende y exhorta
con paciencia, hazlos con buenas palabras, ¿verdad? Y sé paciente, si te escuchó, si no te escuchó ahora, no importa, pacientemente espera y después vuelves y debes insistir, ¿ya? Porque es necesario hacerlo. Eso le está diciendo. Entonces, y usted, hermana, hermano, que está en alguna dificultad y su pastor o su líder, o hija, hijo, tu mamá, tu papá, te llama la atención, recíbelo de parte del Señor. Lo está haciendo por tu propio bien. Ningún padre, buen padre, estoy diciendo, dejamos afuera las excepciones, ¿verdad? Pero en general los padres, las madres, están exhortando a sus hijos, les están enseñando cosas buenas, porque quieren lo mejor para ellos. Y así también pasa con los líderes, con los pastores. Queremos que le vaya bien a nuestros hermanos, queremos que estén bien. Nos aterra, ¿cierto?, a los pastores, a los líderes, ver cuando alguien está un poco torcido y ahí estamos, Señor, por favor, ten misericordia, Señor, no lo toques, por favor, Señor, no le apliques ningún castigo, va a reaccionar, va a volver pronto. Esa es nuestra predicación, porque de verdad nos da temor ver cuando alguien se está alejando y prácticamente se está gobernando solo y no quiere ningún consejo y no quiere saber nada. Entonces, o se le llama la atención y se enoja, entonces uno se queda ahí preocupado. A mí me pasa, me quedo preocupado, pero digo, Señor, por favor, no le hagas nada, no permitas que pase nada. Entonces estamos ahí. Y a veces cuando se extiende tanto eso, a veces viene, hermanos, viene el tirón de oreja de parte del Señor. Y cuando el Señor tira, ¿cierto?, la orejita, duele mucho y es más fuerte lo que puede hacer el líder, es más fuerte que lo que le puede decir el pastor, tiene más consecuencias que lo que le puede decir su mamá cristiana o su papá cristiano. Entonces es tiempo de reaccionar, es tiempo de volver, es tiempo de corregir esas cosas no tan buenas que se está haciendo. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque hay una razón, que estés a cuentas con el Señor, porque Dios quiere que estés alineado con Él y que si el Señor viene ahora, mañana, pasado, la próxima semana, próximo año, nos vamos todos con Él y nadie se quede acá. ¿Se fija? Esa es la razón. Entonces, por eso el apóstol Pablo está preocupado y le está hablando entonces a Timoteo que haga esto, dice. Y le dice, bueno, en el fondo le está diciendo, está alerta siempre, está observando siempre de tal manera, ¿cierto?, de que en el momento tiene que hacer la reprensión nomás, tiene que llamar la atención, mamá cristiana, papá cristiano, líder cristiano y pastores y todos los que estamos, ¿cierto?, a cargo de algunas personas. Debemos hacerlo, es nuestra obligación, es nuestro deber de parte de Dios. Entonces tenemos que estar atentos y alertas siempre. Le dice también, soporta las aflicciones. Los líderes, los pastores, los papás me dan a entender claramente, ¿cierto? Las mamás sufren, todos sufrimos cuando están pasando cosas, ¿verdad? Y vemos que nuestros hermanos a veces no entienden o se alejan, hacen cosas que no debieran hacer. Entonces uno sufre, y así sufren los papás cristianos, así sufren las mamás cristianas, y es lamentable. Pero luego le dice finalmente, evangeliza, ¿cierto? Cumple tu ministerio, o sea, entrega el mensaje, lleva el mensaje, cumple, ¿cierto? Cumple tu parte, no nos está pidiendo más el Señor, así como le habla a Timoteo, nos dice a nosotros ahora, cumple tu parte, haz lo que puedes hacer. No te pido grandes cosas, pero haz en tu entorno, en tu grupo familiar, donde estás, haz lo que tienes que hacer. Evangeliza, entrega, testifica, haz lo que debes hacer de parte del Señor. ¿Por qué? Por una razón poderosa, porque el Señor quiere que todos los hombres y mujeres de la tierra se salven. Dios no quiere que nadie vaya a un lugar sin Dios. Dios no quiere que nadie vaya al sufrimiento. Dios quiere que todos se salven, hermanos, hermanas. Y eso es lo que Dios anhela, lo que Dios siempre quiere que resulte, que la venida de Jesucristo aquí en la tierra a morir por cada uno de nosotros no haya sido en vano. Que la sangre vertida allí en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, hermano,
Dios mismo en carne, hecho hombre, ¿cierto? Sufrió, murió para darnos libertad a nosotros, salvación. Entonces, mire lo que dice poquito más atrás, ya en Primera de Timoteo. Voy a dar lectura a un par de pasajes para reafirmar lo que estoy diciendo. Mire, ¿qué es lo que dice? Voy a leer solamente el 4 al 6. Dice, el cual quiere, está hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mire qué lindo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesucristo bajó a la tierra con la única finalidad de darnos salvación. Y solamente nosotros tenemos que creer en ese sacrificio santo, ¿cierto? Confesarlo a Él como Señor y Salvador de mi vida. Y lo confieso con mi boca y pido ser inscrito en el libro de vida, ya paso a ser adoptado hijo e hija de Dios. Como dije antes, sin pagar nada, sin ningún costo, hermanos. ¿Se fija? Eso la mayoría de nosotros lo ha hecho, pero hay gente que todavía no lo ha hecho. Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? Es que todos los seres humanos aquí en la tierra, mujeres, hombres, procedan al arrepentimiento, ¿cierto? Para que todos sean salvos. Reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿Dios quiere castigar a la humanidad? No. ¿Se fija? Dios lo que más quiere es esto, que todos los seres humanos sean salvos. Y dice claramente que no hay ningún otro mediador, sino que solamente Jesucristo, porque Él fue quien pagó el precio. Y no existen más dioses, hermanos. No existen más dioses. Solamente Jesucristo. Él es el único que se entregó en rescate por todos nosotros. O sea, vino a rescatarnos de ir a ese lugar después de la muerte sin Dios. Nos vino a rescatar de ir al Hades, a un lugar que es de tormento, ¿se fija? Entonces es tan simple, pero a veces las personas no quieren dar este paso. Y por eso yo insisto y constantemente estoy, ¿cierto?, llevando estos mensajes, y al final del mensaje, en algunas oportunidades, yo hago el llamado para que usted dé este paso de recibir a Cristo, porque es necesario, porque si usted lo hace, entonces ya está inscrito en el libro de la vida y viene el proceso de caminar con Dios, que no es fácil, pero tampoco es imposible. Se puede hacer. ¿Se fijan? Entonces hay personas que desprecian esto, y personas que dicen, no, yo no creo, yo no, los cristianos son aquí, son allá, etcétera, etcétera, y no es así. Hay mucha palabra, ¿cierto?, que se dice, pero no es real, hermano. Nosotros somos personas comunes y corrientes, los cristianos, los pastores, los líderes, somos personas comunes y corrientes que un día cualquiera nos juntamos con la familia, ¿cierto?, nos comemos un asado, disfrutamos allí. Son personas normales. Ya, porque tampoco queremos llevar esto a un extremo de decir, oh, y usted no, poco menos que no se puede ni reír. No, no, somos personas normales, pero sí con una fe inquebrantable en Jesucristo. Se fija si eso es lo que el Señor quiere. Y estar consciente que el Señor va a venir un día. Y estar consciente, ¿cierto?, de que habrá un juicio final donde todos vamos a estar delante de Dios. Todos los que ya murieron y todos los que estén vivos en ese tiempo van a estar allí. Pero ¿saben? Los únicos que no van a estar allí en ese lugar, en ese juicio final, son los que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador ahora. Ahora. Nosotros no vamos a estar en ese juicio. Usted y yo, que recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, usted no va a estar en ese juicio final. Usted ya va a ser inmortal, va a vivir, ¿cierto?, la eternidad con Dios,
y no va a estar en ese juicio. Usted va a ser parte de aquello, pero no va a ser enjuiciado porque ya pasó por otro, pasó por un tribunal, pero pasó por un tribunal para ser premiado. Yo hablé de esto meses atrás, ¿verdad? Vengo de mayo del año pasado predicando. Y hay unos mensajes que hablan, por ejemplo, ¿qué pasará con los cristianos en el cielo? Sería importante que lo busque y lo vea. ¿Qué pasará con los cristianos en el cielo? Y allí está, y allí yo explico, y allí donde yo digo que usted no va a enfrentar ese juicio final. La Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice, y allí está súper bien explicado. Bueno, digo súper dentro de mi poco conocimiento, en realidad sé que algunos lo podrán explicar mucho mejor, ¿verdad? Pero allí está explicado, ¿cierto? De tal manera que todo lo podemos entender en forma simple. ¿Qué va a pasar en el cielo? Busque ese mensaje. ¿Qué va a pasar con los cristianos en el cielo? Va a pasar por una etapa importante, va a haber un tribunal, pero va a ser un tribunal para ser premiado. Y algunos quizás va a pasar con algunos que en lugar de haber recibido un premio no lo va a recibir, pero usted ya es salvo. ¿Se fija? Entonces no va a estar en ese otro juicio del que habla el Apocalipsis, ¿verdad? 20, del que mencioné primero. Usted no va a estar. Y ninguno de los que confiese ahora mismo a Jesucristo como su Señor y Salvador no va a estar, no va a pasar por ese juicio. Se fija entonces, así la palabra es clara, es precisa. Repito entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que todos los hombres se salven. Eso es lo que el Señor quiere. Y voy a avanzar un poco más rápido, porque la hora va avanzando. Punto 3. Vendrán tiempos difíciles, y ese lo dice el verso 3 y 4, ¿cierto? Está hablando allí, que vienen tiempos que no son fáciles de vivirlos. ¿Ya? Pero nosotros lo estamos viendo en estos momentos, ¿cierto? Los tiempos difíciles, dice. Se apartarán de la verdad el oído. O sea, van a escuchar falsedades, van a haber falsos maestros. ¿Y qué es lo que vemos en este tiempo? Una cantidad de cosas, hermanos, religiones. En algunos lados donde se están hablando, usted, no sé si ha buscado, pero si usted empieza a buscar, hay una cantidad de religiones aparte, pero completamente aparte del cristianismo. Una cantidad de dioses inimaginable. Pero ¿qué es lo que leímos hace poco rato? Que no existe ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Entonces yo estoy predicando y estoy hablando de la palabra del Señor, yo no me voy a apartar de ella. Se fija, y yo le recomiendo a usted tampoco, pero en los últimos tiempos van a pasar estas cosas. Incluso algunos cristianos van a salir y se van a alejar y van a buscar ciertos lugares donde hay maestros que acomodan las formas, ¿cierto? A ver, en esta parte me conviene porque aquí no se pide esto, no se pide esto otro. ¿Sabes qué? Me gusta más porque como que es más liviano todo. Y no, hermano. La palabra es una sola, entonces nosotros tenemos que ser, sabiamente tenemos que ser muy astutos y estar en control de aquello, ¿cierto?, que no me conviene. Me tengo que apartar. Entonces habrá engaño y esto va a ir avanzando. De hecho, los países van sacando leyes que se contraponen con la palabra de Dios. Y cada vez va a ser peor y va a ser peor. Entonces nosotros vamos a ir dándonos cuenta que las cosas que están sacando, ya, y algunos, y sabe, y yo lo digo con mucho temor de Dios y me da pena esto porque se están acomodando muchas leyes. Y están hablando como de los nuevos tiempos. Como que la palabra de Dios hay que acomodarla también. Y no es así, hermano. La palabra de Dios, Jesucristo dijo que la palabra de Dios permanece para siempre y que no se le cambiará nada. Ni siquiera dice una tilde. Entonces se fija
que ese es el riesgo de estos tiempos, y estos tiempos cada vez van a ser más agresivos. Entonces, cuidado con nosotros, no entrar en esto, decir, no, pero yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto otro. No, si se contrapone con la palabra de Dios, yo no puedo decir otra cosa. No puedo estar a favor de aquello que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, hermano, son tiempos difíciles que estamos enfrentando a nosotros ahora, pero lo que viene, si el Señor no viene antes, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, hay que formarlos, hay que educarlos, que no pueden caer en aquellas cosas. Hay lugares donde ya no se habla de qué es pecado, lamentablemente. Y la palabra habla de ello. Entonces nosotros no podemos apartarnos, tenemos que enseñar qué es bueno y qué es malo. Pero estamos en un tiempo tan difícil que es fácil caer en un engaño y luego caer, ¿cierto?, de la gracia de Dios y venir sobre ciertos bienes sobre las personas, la mentira, el engaño, y comienzan las personas ya a encontrarse en una condición en que a lo malo van a llamar bueno y a lo bueno van a llamar malo. Y nosotros ya estamos viendo esos tiempos, quizás en poca medida, pero en la medida que avance el tiempo, avancen los años, esto se va a intensificar y usted va a ver que a eso malo la gente le va a llamar bueno, y los gobiernos y los políticos y todo lo que esto encierra le van a llamar bueno. No, si en realidad es bueno, sí, no, pero es que la Biblia es muy antigua, si dice esto, no, si estamos en tiempos modernos. No, Señor, no es así. Si la Biblia dice que es malo, es malo. Si el Señor dijo que ni siquiera una tilde la podemos cambiar, ¿cómo nosotros nos vamos a atrever? Y por eso yo ruego a Dios por esas personas que no les importa, que prácticamente no se pasan una tilde, sino que se pasan, transgreden, ¿cierto? Transgreden la palabra de Dios en muchos aspectos, hermano. Entonces, eso es lo peligroso, eso es lo malo de este tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? ¿Cierto? Que avancemos. Como dijo Pablo, ¿cierto? He peleado la buena batalla, dice Pablo, he peleado la buena batalla, ya estoy para ser sacrificado. Pero dice que ahora, y cuando él dice he peleado, hoy la hora ha avanzado tanto, he peleado la buena batalla, él está diciendo he luchado. Para entregar el mensaje de Dios hay que ser valientes y hay que decir la verdad. Entonces por eso él usa la palabra he peleado, porque de verdad tuvo muchos conflictos. De hecho lo azotaron varias veces, en una oportunidad lo apedrearon, hermano. Entonces él luchó para llegar. Pero que dice que al final me espera, dice, la corona de justicia. Hermano, hay una corona para Pablo, hay una corona para usted, porque dice no solo a mí, sino que también a todos los que aman su venida, a los que esperan al Señor, a los que están creyendo en este Jesucristo, ¿cierto?, que vino a salvarnos. Entonces habrá, ¿cierto?, habrá también una corona para cada uno de nosotros, para usted y para mí habrá una corona. Imagínense, Dios nos va a premiar a ese nivel. Bueno, allí también sale en Apocalipsis 3:11, dice de que retengamos lo que el Señor nos ha entregado, que no lo tengamos en poco, ¿verdad? Retén lo que tienes, dice, porque aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea, tú tienes una corona reservada para ti. No permitas que nadie la tome, o sea, que nadie venga y te cambie, ¿cierto?, tu fe para que la pierdas. No es la idea que nadie tome tu corona, es tu corona. Entonces Pablo estaba seguro de ello, ya estaba muy cerca de morir, ¿cierto? Por lo tanto, él está diciendo, he peleado. Y le está diciendo a Timoteo y nos está diciendo a nosotros, pelea la buena batalla, sé valiente. Habla del Señor, testifica, evangeliza allí donde estás, tu familia, los que tienes cercanos, ¿cierto? A todos aquellos a quienes tienes acceso, evangeliza, habla del Señor.
Cuéntale tu testimonio, habla de lo que el Señor ha hecho, de los milagros de sanidad que Dios ha hecho, ¿cierto? Ya sea en la familia o en alguien cercano. Siempre hay testimonio. Cumple entonces lo que el Señor te pide. Haz evangelismo, como digo, allí principalmente en tus casas. Nosotros allí en Chillán, ¿cierto? No estamos haciendo la reunión general porque la pandemia nos ha impedido, ¿cierto?, hacer estas reuniones y nos ha impedido ir a evangelizar a diferentes lugares, pero sí lo podemos hacer a través de las redes sociales y sí lo podemos hacer allí en las casas. Por lo tanto, yo le decía a mis hermanos, no tenemos una reunión, tenemos varias reuniones los días domingos, porque en cada casa, ¿cierto?, de esta congregación se debe hacer una reunión a las 11:30 del día domingo. Y allí en esa reunión se canta, se alaba, ¿cierto? Se glorifica al Señor, se ve el mensaje que el pastor le está mandando y estamos allí evangelizando a la familia. Si no toda tu familia es cristiana, bueno, tú eres responsable de llevar ese mensaje allí a tu familia. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor y nos está diciendo a nosotros. No, entonces, no equivoquemos el camino. Seamos obedientes, porque si no somos obedientes, pasamos, ¿cierto?, a un tema complicado. Tampoco nos acobardemos, porque la cobardía no es de Dios. Es más, dice que los desobedientes y los cobardes van a tener problemas y dificultades para entrar al reino de los cielos. Entonces no lo hagamos nosotros. Mantengámonos firmes, ¿cierto?, en la fe y sigamos adelante como el apóstol Pablo nos dice. He peleado la buena batalla. Ahora me espera la corona de justicia. Tú pelea la buena batalla. Pelea tu buena batalla allí donde estás y entrega el mensaje. Estamos en pandemia, no importa. Es un tiempo de pandemia donde el Señor te ha bendecido, donde el Señor ha estado contigo, donde en algunas circunstancias has podido sufrir, pero el Señor está contigo. El Señor nunca te ha dejado, el Señor nunca me ha dejado. Y yo doy testimonio de ello y doy gracias a Dios todo el tiempo. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Pues yo quisiera orar por los que quieren recibir a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Lo que les dije al principio, Dios quiere que todos los hombres se salven. Lo que leímos allí, ¿cierto?, en 1 Timoteo. En 1 Timoteo 2, 4, 5 y 6. Él quiere que todos los hombres se salven. Entonces, esta prédica es para ti. Dios quiere que tú te salves. ¿Y cómo lo puedes hacer? Haciendo una simple oración. ¿Quieres hacerlo ahora? Yo te invito en el nombre del Señor a que lo hagas ahora mismo. Allí donde estás, en tu casa, busca un lugarcito. Allí te puedes arrodillar, o si estás de pie, inclina tu rostro y vamos a orar y repite esta oración conmigo. Esta oración se hace en fe, creyendo. Amén. Y si lo haces, vas a recibir a Jesucristo ahora mismo. Vamos a repite entonces conmigo. Señor Jesús, yo creo en ese sacrificio santo que usted realizó allí en la cruz. Usted entregó su vida por mí. Su sangre fue derramada por mi vida. Yo creo entonces en ese sacrificio santo. Señor, te pido que me perdones. Perdones todas mis faltas, mis fallas, aquello que he hecho mal, Señor. Me arrepiento, Señor, de todo aquello que hice mal. Me arrepiento de no haberlo reconocido antes como mi Señor y Salvador. Pero ahora le pido, mi Señor, le reconozco ese sacrificio entonces. Como dije, me arrepiento. Perdóname, Señor, y en esta hora yo quiero recibirte como mi Señor y Salvador personal. Te ruego, mi Señor, que me inscribas en el libro de la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que ha dado el primer paso, pero el más importante de todos. Usted, si hizo esta oración en fe, creyendo en Jesucristo, usted es un hijo o una hija de Dios. Y usted a partir de ahora es mi hermano.
mi hermana. Amén. Entonces ahora comienza un caminar, un proceso. Le pido que busque a alguien que ya lleva tiempo en el Evangelio, un hermano, un líder. Pero basta con que sea un hermano que lleva tiempo, ¿cierto?, en la iglesia y que lo pueda ayudar. Y luego que pase esta pandemia se inserta en una congregación. Amén. El primer paso, como dije, pero el más importante. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Te doy un abrazo a la distancia, hermana y hermano, que recibiste a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Bien, vamos a orar para terminar. Mire cómo se pasó la hora. Les pido perdón a todos mis hermanos porque quisiera que fuera más corto, pero de nuevo me alargué en el día de hoy. Vamos a orar entonces. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias y te pido, Señor, una bendición grande. Señor, una bendición grande, grande, poderosa para todos aquellos que dieron este paso, Señor, de recibirte como Señor y Salvador. En esta hora, Señor, te ruego que los protejas, que los cuides, que los libres de todo tipo de enfermedades, Señor, y que los entre, Señor, al proceso, bendito Dios, de tal manera que vayan creciendo, Señor, en tu palabra, Señor, y avanzando todo el tiempo, Padre Santo. Gracias, mi Señor. Pon allí en su vida, bendito Dios, a alguien que los instruya, que los ayude, que los guíe, mi Señor, para conocer más de tu palabra. Gracias, mi Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo yo te doy gracias. Y te pido, Señor, por todos mis hermanos antiguos, por aquellos guerreros, Señor, que están y que permanecen fieles y firmes. Señor, que no se han dejado vencer por nada, ni por la pandemia, y nada que se presente, Señor. Te doy gracias por ello y te pido, Señor, que sigan firmes y fieles, Padre Santo, ante tu presencia, Señor, leyendo tu palabra, buscando tu presencia, Señor, y viendo estos mensajes. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, los bendigo a todos en esta hora. Amén y amén. Mis hermanas, mis hermanos, que Dios les bendiga. Un abrazo para cada uno de ustedes y para toda su familia. Una tremenda bendición. Que sea una semana preciosa. Y para mañana, ¿cierto? Muchas bendiciones para los que van a participar de la cena del Señor. Dios les bendiga.